¿Y si te dijera que cada mañana, sin que te des cuenta, Dios te viste con una armadura invisible que te protege de todo lo que intenta alcanzarte? Una armadura espiritual que no se ve con los ojos, pero que se siente en el alma. Una fuerza silenciosa que se levanta entre tú y el mal, entre el miedo y la fe, entre lo que el enemigo planea y lo que Dios ya ha decretado para tu vida. ¿Alguna vez sentiste que algo te libró sin entender cómo? Que una situación que podía haberse complicado simplemente no ocurrió. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre el Salmo 91 puede cambiar la forma en que ves la protección divina para siempre. El Salmo 91 no es solo un conjunto de versos antiguos, ni una oración repetida por costumbre. Es una promesa viva, una declaración de poder y refugio que se activa cuando la fe lo despierta. Dr. David Yonggi Cho decía que este salmo representa la cobertura espiritual de Dios, un escudo que rodea a los que habitan bajo su sombra, una defensa que trasciende la lógica y que actúa cuando el corazón se alinea con la presencia del Altísimo. Cada palabra de este salmo tiene vida. Cada frase es una pieza de esa armadura invisible que se forja con oración, confianza y entrega. Imagina que cada vez que pronuncias, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estás declarando al mundo espiritual que no estás solo, que caminas bajo la protección del Rey. Esa sombra no es oscuridad, es refugio, no es ausencia de luz. Es la seguridad de saber que incluso cuando el mundo parece desmoronarse, tú estás cubierto por algo mayor que cualquier amenaza visible. Hay quienes leen el Salmo 91 solo cuando sienten miedo, pero los que comprenden su poder lo viven todos los días. Lo convierten en su respiración espiritual, en su escudo diario contra la ansiedad, la enfermedad, la soledad y la incertidumbre. Porque esta no es solo una oración de protección, es una declaración de identidad. Cuando haces del Salmo 91 tu morada, te estás reconociendo como hijo de un Dios que pelea por ti incluso cuando tú no lo ves. Yonggi Cho enseñaba que la fe no es pasiva, es una fuerza activa que abre puertas invisibles. Cuando oras el Salmo 91, no estás pidiendo un favor temporal. Estás vistiéndote de una armadura eterna. Es la coraza de la fe, el casco de la salvación, el escudo de la confianza. Es la manifestación del amor de Dios cubriéndote en silencio, mientras el mundo a tu alrededor sigue su curso sin saber que estás rodeado por su poder. Tal vez no lo notes, pero esa protección está ahí cuando sales de casa, cuando enfrentas una mala noticia, cuando sientes que algo te supera. El Salmo 91 te recuerda que no estás expuesto, que el peligro puede acercarse, pero no te tocará, que 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero tú permanecerás firme, porque hay un propósito mayor sosteniéndote. ¿Has sentido alguna vez esa paz inexplicable en medio del caos? Ese momento en que el miedo se disuelve sin razón aparente. Es la promesa del Salmo 91 actuando. Es el Espíritu Santo envolviéndote en la armadura invisible del amor divino. Y hoy quiero que descubras cómo esa promesa puede convertirse en una realidad tangible en tu vida. Cómo cada palabra puede transformar tu día y cómo esa armadura invisible puede acompañarte incluso cuando no la ves. Porque lo que está por venir te mostrará que el Salmo 91 no solo se lee, se vive. Y quizás sea ahora, en este preciso momento, que algo dentro de ti comienza a despertar. Porque cuando hablamos del Salmo 91, no solo hablamos de palabras antiguas, sino de una presencia viva que trasciende el tiempo y toca el corazón de quienes creen. Y si lo que has escuchado hasta ahora te ha resonado, si de alguna manera este mensaje te ha recordado que Dios todavía te protege, incluso cuando no te das cuenta, deja un comentario abajo con lo que más te conmovió. Comparte tu experiencia, tus sentimientos
o incluso ese momento en el que sentiste algo más grande velando por ti sin explicación. Ten la seguridad de que lo que escribes aquí no es solo un comentario, es una semilla de fe que puede llegar a alguien que necesite leerlo hoy. Tu participación es lo que mantiene viva esta cadena de luz. Cada vez que le das me gusta al video, YouTube comprende su valor y comienza a llegar a personas que podrían estar experimentando miedo, soledad o duda. Un simple gesto tuyo puede ser el puente entre alguien y una palabra de esperanza. Así que si este mensaje te llegó, dale me gusta ahora. No como un ritual automático, sino como un acto de fe, como si dijeras: creo que Dios todavía me protege, todavía me cuida, todavía lucha por mí. Y si quieres seguir aprendiendo, reflexionando y fortaleciendo tu fe con mensajes como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, cada vez que compartamos una nueva palabra, serás de los primeros en recibirla. Aquí, cada video es más que solo contenido. Es un encuentro, una conversación entre corazones que buscan un mismo refugio, el amor y la presencia de Dios. Tu voz es parte de esta historia. Tu interacción es lo que hace crecer este espacio y reconforta a quienes aún no saben que necesitan escucharlo. Así que comenta, dale a me gusta, suscríbete y sígueme, porque lo que sigue te mostrará aún más claramente cómo esta armadura invisible se manifiesta en la vida diaria, de maneras que jamás hubieras imaginado. Cuando comienzas a entender el verdadero poder del Salmo 91, algo cambia dentro de ti. Ya no lo ves como un conjunto de frases bonitas o una tradición repetida sin conciencia, sino como una declaración viva que transforma tu entorno espiritual. Es como si cada palabra pronunciada con fe abriera una puerta invisible, una conexión directa con la protección divina que te cubre más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Según enseñaba el Dr. David Yonggi Cho, la oración no es una repetición vacía, es una energía espiritual que se mueve, una fuerza real que activa la armadura que Dios diseñó para ti. No es metáfora ni poesía. Es una verdad oculta que opera en el mundo invisible, un escudo que se interpone entre tú y cualquier sombra que intente tocarte. Imagina por un momento que cada mañana, antes incluso de abrir los ojos, una luz se extiende sobre ti. Esa luz no tiene forma humana, pero está viva. Es la presencia de Dios, envolviéndote con una coraza invisible, colocándote un casco que protege tus pensamientos, un escudo que resiste los dardos de la ansiedad y una espada que corta las mentiras que el miedo susurra en tu mente. Todo eso sucede sin ruido, sin espectáculo. Solo requiere algo de ti, creer. Porque la fe es la llave que despierta la protección dormida. Es la decisión silenciosa que convierte la promesa en realidad. Yonggi Cho decía que muchos oran sin entender que cada palabra tiene peso espiritual, que cuando declaras, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, estás trazando una línea de luz entre tú y la oscuridad. En ese instante, algo se mueve en el mundo invisible. Ángeles son enviados, caminos se abren, y situaciones que podrían haberse torcido simplemente cambian de rumbo. Esa es la armadura invisible en acción. No la sientes en la piel, pero la reconoces en los resultados, en esa paz que te cubre cuando todo parece incierto, en esa fuerza que aparece justo cuando creías que no podías más. Hay personas que viven toda una vida sin notar cuánto Dios las ha protegido. Creen en las coincidencias, en la suerte, en justo a tiempo. Pero si miraran con los ojos del alma, verían la mano del Altísimo desviando peligros, deteniendo palabras que podían herir, cerrando puertas que parecían promesas, pero que en realidad eran trampas. Esa es la cobertura espiritual de la que hablaba Yonggi Cho, la defensa divina que no se ve, pero que opera con precisión perfecta. Y cuanto más consciente te haces de ella, más poderosa se vuelve. No se trata de magia, sino de relación,
Dios no te protege porque recitas un texto, sino porque en cada palabra de ese texto reconoces su autoridad y su amor. Cada vez que pronuncias el Salmo 91, estás diciéndole al universo: no estoy solo. Hay un propósito que me sostiene, un ejército que me rodea y un Dios que me guía. Y esa declaración empieza a modificar no solo tu entorno, sino tu mentalidad. Porque cuando tu mente se alinea con la fe, tus decisiones cambian, tu visión se aclara y el miedo pierde fuerza. Hay una parte fascinante en todo esto. Cuando la armadura se activa, no solo te protege de lo externo, sino también de lo interno. Te libra de pensamientos destructivos, de emociones que te roban la calma, de dudas que minan tu esperanza. El Espíritu Santo no solo defiende tu cuerpo, sino tu mente y tu corazón. Esa es la parte más profunda del Salmo 91, la transformación interior que ocurre cuando eliges confiar. No es un escudo rígido, es una cobertura viva que respira contigo. A veces, la mayor batalla no ocurre fuera, sino dentro. Y es ahí donde la armadura divina se vuelve esencial. Es el susurro que calma el ruido, la certeza que detiene la tormenta, el refugio que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Dios te cubre con una protección que no depende de circunstancias, sino de su fidelidad. Él no te promete ausencia de pruebas, sino presencia constante en medio de ellas. Ahora yo quiero ir aún más profundo en ese asunto, porque hay un misterio en cómo esta armadura opera en los bastidores de tu vida. No solo cuando oras, sino incluso cuando callas, no solo cuando pides ayuda, sino cuando te parece que nadie te escucha. Esa es la dimensión donde la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia, donde descubres que Dios no solo te protege, sino que te enseña a caminar con la cabeza erguida, sin miedo, consciente de que cada paso está rodeado de propósito. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que la armadura no se impone, se recibe. No es un peso, es libertad. Es una señal de que no estás a merced del azar, sino dentro de una estrategia divina que busca tu crecimiento, tu sanidad y tu transformación. En medio de las decisiones que tomas cada día, hay una fuerza silenciosa cuidando tu destino. No la puedes medir, pero puedes sentirla cuando respiras y reconoces que aún estás de pie. Quizá no tengas todas las respuestas, pero si has sentido alguna vez esa paz sin motivo, esa calma que llega en medio del caos, entonces ya has probado un fragmento de esa armadura. No la busques fuera, porque siempre estuvo contigo. Solo tienes que activarla. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. Habitar al amparo del Altísimo. Esa frase parece simple, pero encierra una de las verdades más profundas que existen. No dice visitar, no dice buscar de vez en cuando, dice habitar. Y habitar significa permanecer, vivir, respirar bajo la presencia de Dios, no solo cuando el miedo te golpea o cuando algo te sale mal, sino cada día, en los detalles más comunes de tu rutina. Habitar es tener la conciencia despierta de que no estás solo ni un segundo, incluso cuando el silencio parece ensordecedor. Muchos oran el Salmo 91 cuando sienten peligro, y está bien, pero el verdadero poder se revela cuando lo conviertes en tu refugio permanente, cuando no lo ves como un escudo de emergencia, sino como tu casa espiritual. Porque quien habita no corre de un lado a otro buscando ayuda, ya vive dentro de la ayuda, no clama desesperado en la oscuridad, porque su alma ya aprendió a reconocer la luz, incluso en medio de la noche. La diferencia entre quien solo recita el Salmo y quien lo habita está en la mentalidad. El primero busca protección, el segundo ya vive protegido. Es como la persona que confía en el techo que la cubre cuando llueve. No se pregunta si resistirá, no teme al trueno ni a la tormenta. Simplemente sabe que ese techo la guarda, y por eso su corazón descansa. Habitar en el Altísimo es exactamente eso,
una confianza constante, una calma que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de su presencia. Dr. David Yonggi Cho decía que el secreto de la vida espiritual no está en la cantidad de veces que oras, sino en cuán consciente estás de la presencia de Dios mientras vives. Porque no es solo rezar y salir corriendo a enfrentar el mundo con tus propias fuerzas. Es caminar sabiendo que el Altísimo va contigo, delante, detrás y a tu alrededor. Esa es la verdadera armadura invisible del Salmo 91. Una conciencia viva de que no caminas en soledad. Hay una verdad oculta en esto que puede transformar por completo tu forma de ver la fe. Cuando eliges habitar en la presencia, lo que antes te intimidaba empieza a perder poder sobre ti. Las mismas situaciones que antes te hacían temblar, ahora se convierten en escenarios donde la paz se vuelve más fuerte que el miedo, porque tu mente deja de mirar el tamaño del problema y empieza a reconocer el tamaño del Dios que te protege. Imagina por un momento que estás atravesando una tormenta. El viento sopla, las olas golpean, y a tu alrededor parece que todo se tambalea. Sin embargo, dentro de ti hay una quietud, una voz suave que susurra: «Estoy contigo». Esa voz no viene de afuera, viene del refugio donde habitas. Es la presencia del Altísimo recordándote que, aunque el mundo cambie, su promesa no cambia. Habitar en Dios no significa vivir sin dificultades. Significa que ninguna dificultad tiene la última palabra sobre ti. Es una transformación de la mirada, una nueva forma de interpretar lo que te pasa. Lo que antes parecía castigo, ahora entiendes como proceso. Lo que antes parecía pérdida, ahora ves como protección. Lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa. Porque cuando aprendes a habitar, cada experiencia se convierte en parte de una conversación más grande entre tú y Dios. Y hay algo más profundo aún. Habitar no solo protege, también sana. Sana la mente que corre sin descanso, el corazón que se siente vacío, las emociones que te hacen dudar de tu valor. El refugio del Altísimo no es solo un lugar para esconderte, es un espacio para reconstruirte desde adentro. En ese refugio, las heridas encuentran sentido, el miedo se disuelve y la fe se fortalece. Allí, el alma deja de pelear para empezar a confiar. Cuando haces del Salmo 91 tu oración diaria, no caminas solo. Caminas bajo un manto invisible de gracia, como si cada paso estuviera guiado por manos que no ves, pero sientes. Es un acompañamiento silencioso, pero tan real que termina moldeando tus decisiones, tu carácter, tu forma de mirar la vida. Te vuelves más paciente, más sereno, más consciente del impacto que tiene tu fe en los bastidores de cada día. Y cuando la mente se acostumbra a habitar en esa presencia, algo cambia en tu interior. Las reacciones impulsivas dan lugar a la calma, las dudas se transforman en oración y los pensamientos caóticos encuentran dirección. Empiezas a entender que el refugio no está en un lugar físico, sino en una relación espiritual. Es vivir sabiendo que no tienes que demostrar nada, porque ya estás sostenido por el amor de aquel que te creó. A veces pensamos que fe es pelear contra el miedo, pero en realidad es aprender a descansar en medio de él. Es mirar el caos y seguir respirando, no porque todo esté bien, sino porque sabes que no estás solo. Esa es la esencia del Salmo 91. No te promete ausencia de peligro, te promete compañía divina en medio del peligro. Y esa promesa cambia todo. Ahora yo quiero ir aún más profundo en ese asunto, porque habitar no es solo permanecer, es también permitir que la presencia de Dios transforme tu forma de sentir, de pensar y de actuar. Es abrir la puerta interior y dejar que la luz entre en los rincones donde antes solo había sombra. Y cuando esa luz entra, revela no solo lo que necesitas proteger, sino también lo que necesitas soltar. Esa es la parte de la jornada que casi nadie ve, los bastidores de la fe, donde ocurren las verdaderas revelaciones. Es el proceso donde el alma
Se alinea con el propósito y la mente aprende a descansar en lo eterno. Habitar al amparo del Altísimo es permitir que cada día, poco a poco, esa presencia vaya moldeando tus pensamientos hasta convertir el temor en confianza y la incertidumbre en paz. Porque el refugio no está afuera, está dentro de ti, en ese espacio silencioso donde decides confiar una vez más. Comenta ahí, ton esa jornada también. Hay momentos en la vida en los que el alma tiembla, no por falta de fe, sino porque las circunstancias parecen más grandes que la fuerza que creías tener. Es en esos días grises, cuando el miedo se sienta a tu lado sin avisar, cuando las voces internas repiten lo que más duele, que el Salmo 91 deja de ser un texto y se convierte en una promesa viva. Hay una línea casi invisible entre lo que ves y lo que te sostiene, entre lo que sientes y lo que realmente está ocurriendo a tu favor en el mundo espiritual. Esa es la frontera donde Dios trabaja en silencio, cubriéndote incluso cuando tú crees que estás solo. Dr. David Yonggi Cho decía que las batallas más intensas no se libran afuera, sino dentro del corazón. Cuando la ansiedad aprieta el pecho, cuando la mente se llena de pensamientos oscuros, cuando todo parece fuera de control, es ahí donde la fe tiene que levantarse como una muralla. Pero no es una fe que grita ni que exige, es una fe que resiste, que se queda firme aún sin ver. Esa es la esencia del Salmo 91, permanecer confiando, aunque las circunstancias griten lo contrario. Recuerdo una historia, una de esas que parecen pequeñas, pero que esconden verdades enormes. Una mujer, madre soltera, vivía con miedo constante. Temía perder su trabajo, temía por sus hijos, temía no poder con la vida. Cada noche, antes de dormir, comenzó a orar el Salmo 91. No como un ritual, sino como una conversación. Lo hacía con el corazón cansado, pero sincero. Pasaron semanas y nada parecía cambiar, pero algo empezó a transformarse dentro de ella. Dormía más tranquila, su mirada se volvió más serena. Un día, cuando volvía del trabajo, un accidente terrible ocurrió en la carretera justo segundos después de que ella pasara. Si hubiera salido 2 minutos más tarde, habría estado en medio del caos. Ella lo entendió sin que nadie se lo explicara. No siempre verás a los ángeles que te rodean, pero eso no significa que no estén ahí. Dios actúa en los bastidores, moviendo piezas que no alcanzamos a entender. Tal vez nunca sabrás de cuántas cosas fuiste librado hoy, cuántos peligros no se materializaron, cuántos planes del enemigo se deshicieron antes de llegar a ti. Esa es la verdad oculta detrás del Salmo 91. La protección no siempre se siente, pero siempre está. Lo que pasa es que aprendimos a valorar solo lo que podemos ver y olvidamos que lo esencial, lo que realmente nos sostiene, opera en el silencio. Cuando te sientes débil, recuerda que la debilidad no es el final, es el espacio donde la gracia se manifiesta. No tienes que entender cómo Dios te protege, solo necesitas creer que lo hace. Porque mientras tú ves caos, Él ve propósito. Mientras tú te desesperas, Él ya está preparando la salida. No hay oscuridad tan densa que su luz no pueda atravesar. Lo que parece un retraso, muchas veces es protección disfrazada, un desvío que evita un desastre. ¿Cuántas veces pensaste que algo se arruinó y con el tiempo entendiste que era Dios redirigiendo tu camino? Ese amor invisible que te cubre no se apaga con tus dudas, no se debilita con tus caídas. Es constante, firme, incansable. Dios no se ofende por tu miedo, lo abraza, no se aleja por tus errores, los transforma. Y cada vez que repites las palabras del Salmo 91, estás recordándole a tu alma que no estás solo, que sigues bajo su sombra, incluso cuando las nubes cubren el cielo. A veces, la fe no consiste en ver milagros, sino en soportar la espera, en mantenerte firme cuando todo lo que te rodea te invita a rendirte. Y ahí, en esa perseverancia silenciosa,
los ángeles se mueven. No para cambiar tus circunstancias de inmediato, sino para fortalecer tu espíritu, porque el verdadero milagro no siempre es salir del fuego, sino atravesarlo sin quemarte. Esa es la protección que no se nota a simple vista, pero que deja marcas eternas en el alma. Cada prueba que enfrentas es también una oportunidad de revelación. Dios no solo quiere librarte, quiere enseñarte. Enseñarte a discernir entre lo que te asusta y lo que te forma. A reconocer que la misma tormenta que amenaza con destruirte puede ser la que limpie tu camino. La fe no elimina las pruebas, las resignifica, las convierte en parte de tu proceso de transformación. Y es que la vida espiritual tiene sus propios códigos. En los bastidores de cada día hay movimientos invisibles que van alineando las piezas de tu historia. Lo que parece un silencio de Dios, muchas veces es la construcción de un nuevo capítulo. Esa es la razón por la que el Salmo 91 habla de refugio y no de huida. Porque Dios no te esconde para que escapes del mundo, te cubre para que lo enfrentes con una nueva mentalidad, más firme, más madura, más consciente del impacto que tiene tu fe en lo que sucede a tu alrededor. Cuando aprendes a confiar así, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no oras desde el miedo, oras desde la certeza. Ya no pides por protección, agradeces porque sabes que ya la tienes. Empiezas a notar pequeños milagros, el mensaje que llega justo cuando lo necesitas, la palabra que te calma sin saber por qué, la sensación de paz que no se puede explicar. Todo eso es la armadura invisible operando en tu favor. No siempre entenderás el porqué de las cosas, pero si observas con atención, verás el hilo dorado que conecta cada experiencia. Dios te cubre incluso cuando no lo notas. Y cuanto más consciente te vuelves de eso, más clara se vuelve tu visión. Dejas de medir la vida por lo que pierdes y comienzas a agradecer por lo que permanece. Aprendes que la fe no es una emoción, es una decisión diaria de seguir creyendo. Ahora yo quiero ir aún más profundo en ese asunto, porque hay un punto donde las pruebas dejan de verse como castigo y comienzan a revelarse como preparación, un espacio donde el alma se fortalece en el silencio y el miedo se transforma en comprensión. Es ahí donde el Salmo 91 deja de ser un refugio pasajero y se convierte en el cimiento de tu mentalidad espiritual. Y es ahí donde descubres que la protección de Dios no solo te guarda, sino que te forma, te moldea, te eleva. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Hay algo poderoso que sucede cuando transformas las palabras del Salmo 91 en un hábito diario. No es solo una oración, es una manera de vestir tu alma cada mañana, de prepararte para todo lo que el día traerá, y de descansar cada noche bajo la sombra de aquel que nunca duerme. Cuando repites con fe, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estás reclamando una verdad eterna, que perteneces al refugio de Dios, y que su presencia es la armadura que te envuelve y te sostiene. Pero esa armadura no se activa por simple repetición, sino por convicción. Es la fe la que le da vida a cada palabra, la que convierte la promesa en escudo, la declaración en protección. Dr. David Yonggi Cho lo explicaba con una claridad casi profética. No basta leerlo, hay que declararlo con fe, porque la palabra hablada tiene poder. Cuando lo haces, no estás repitiendo un verso antiguo, estás pronunciando una realidad espiritual que empieza a manifestarse alrededor de ti. Cada palabra del Salmo 91 se convierte en un componente de esa armadura divina. El escudo que detiene el miedo, la coraza que cubre tus emociones, el casco que protege tus pensamientos, la espada que corta toda mentira que intenta debilitarte. Y lo más asombroso es que esa armadura no pesa, no limita, no encadena, te libera. Orar el Salmo 91 cada mañana no es una costumbre religiosa, es una decisión de mentalidad.
Es mirar el día con valentía y decir, nada podrá tocarme sin el permiso de Dios. Es despertar sabiendo que no caminas desprotegido, que hay un ejército silencioso a tu alrededor, que el Altísimo te acompaña incluso en los detalles más comunes. Y cuando llega la noche, repetir esas mismas palabras es como entregar tus batallas al cielo, recordándole a tu corazón que puede descansar porque la protección no se apaga cuando tú duermes. Pero para que esa práctica tenga impacto real, hay algo que necesitas entender. La fe no es un acto emocional, es una construcción diaria. No se trata de sentir algo extraordinario cada vez que oras, sino de saber con convicción profunda que cada palabra pronunciada tiene un eco en el mundo espiritual. John Guicho decía que cuando hablas con fe, tus palabras se vuelven semillas que Dios planta en los cielos y riega con su poder. Y aunque no veas el fruto de inmediato, esas semillas ya están trabajando, ya están protegiendo, ya están abriendo caminos invisibles. Hay personas que dicen, he orado el Salmo 91 tantas veces y nada cambia. Pero el cambio no siempre empieza afuera. Muchas veces, el primer milagro ocurre dentro de ti. La paz que sientes al terminar la oración, la calma que sustituye a la preocupación, esa sensación de que algo te sostiene, incluso cuando todo parece incierto. Eso ya es el Salmo actuando. Es la armadura ajustándose a tu alma, moldeándote desde dentro para que puedas enfrentar lo que venga sin miedo. Cuando haces de esta oración tu práctica diaria, algo sutil pero transformador sucede. Tu mente empieza a alinearse con la verdad de Dios. Tus pensamientos dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un espacio de fe. Empiezas a notar cómo tus decisiones cambian, cómo tu reacción ante las dificultades se vuelve más serena, cómo incluso tu lenguaje se llena de esperanza. Esa es la verdadera señal de que la armadura está activa. No porque ya no tengas pruebas, sino porque ahora caminas diferente dentro de ellas. La palabra, hablada con fe, tiene el poder de redirigir tu jornada. Si al despertar declaras, caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi derecha, pero a mí no me alcanzará, no estás negando la existencia del mal, estás afirmando que no tiene autoridad sobre ti. Si al acostarte dices, ningún mal me sobrevendrá, ni plaga tocará mi morada, no estás repitiendo un verso por costumbre, estás cerrando tu día con un decreto de confianza, invitando al Espíritu Santo a cubrirte en su sombra protectora. Y esa conciencia, esa constancia, es lo que transforma completamente tu realidad espiritual. Hay algo que pocos mencionan, pero que es esencial entender. Cada vez que oras el Salmo 91, no solo te cubres, también fortaleces la conexión con tu propósito, porque la protección de Dios no es solo un escudo, es también una guía, te dirige, te corrige, te inspira. A veces, su protección te libra de algo, otras veces te aparta de algo que no te convenía. Esa es la parte que muchos no comprenden. La armadura no solo bloquea ataques, también alinea caminos. Por eso cuando te acostumbras a orar con fe, empiezas a ver cómo tus pasos se vuelven más firmes, cómo los desvíos se convierten en direcciones y cómo los silencios de Dios dejan de parecer rechazo para convertirse en señales de sabiduría. John Guicho decía que la fe es la sustancia de lo que esperas, que cuando oras con convicción no hablas al aire, sino al corazón mismo de Dios. Él escucha no solo tus palabras, sino la intención detrás de ellas. Si tu corazón confía, Él responde. No siempre de la manera que imaginas, pero siempre de la forma que necesitas. Esa es la dinámica invisible de la armadura espiritual. Se activa no por esfuerzo, sino por entrega. Tu fe es el metal que hace brillar esta armadura. Cada acto de confianza, cada oración dicha en medio del miedo, cada palabra pronunciada con esperanza, la fortalece. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que esa armadura ya forma parte de ti. Ya no necesitas buscar refugio,
porque tú mismo te has convertido en un reflejo del refugio. La presencia de Dios no te rodea solo, te habita, y desde ese lugar nada puede quebrarte, porque ya estás sostenido por algo que es eterno. Orar el Salmo 91 no es una obligación, es un privilegio. Es el encuentro diario entre tu fragilidad y la fuerza de Dios. Es el momento en que reconoces que no puedes con todo, pero sabes que Él puede con todo por ti. Y ese reconocimiento no te debilita, te fortalece, porque quien se viste con humildad ante Dios termina cubierto de su gloria. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque llega un momento en que el Salmo 91 deja de ser una simple protección para convertirse en una transformación, cuando la armadura no solo te defiende, sino que también te moldea desde dentro, revelando quién eres realmente a la luz de la fe. Es en este espacio de entrega y conciencia donde ocurre el milagro, no como algo externo, sino como un cambio silencioso que redefine tu forma de ser. Escribe allí: yo también estoy en este viaje, y si has llegado hasta aquí es porque este mensaje te impactó. Quizás algo que escuchaste te recordó una antigua promesa, una fe latente o una presencia que siempre te ha acompañado, incluso sin darte cuenta. Por eso quiero agradecerte por acompañarme hasta el final de este viaje, porque cada minuto que dedicas a fortalecer tu fe renueva no solo tu vida, sino también el propósito de este espacio. Si este contenido te conmovió de alguna manera, dale me gusta al video. Creo que vale la pena seguir compartiendo reflexiones como esta. Mensajes que te hacen detenerte, respirar y recordar que la presencia de Dios sigue presente tras bambalinas en tu historia. Y si quieres seguir profundizando en estas verdades espirituales, suscríbete al canal. Aquí, cada nuevo video es una invitación a profundizar un poco más en este camino de fe, comprensión y transformación. Y cuéntamelo en los comentarios. Escribe ahí: estoy contigo hasta el final, solo para que sepa que te quedaste conmigo hasta ahora, viviendo cada palabra, cada silencio y cada revelación. Hay un video aquí que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí, porque lo que sigue fortalecerá aún más tu viaje espiritual.